Bueno, me presento, soy Francisco Sanz, como ha dicho Rocío, soy el CTO y el fundador de la empresa de Security Sentinel. Y voy a dar una pequeña charla sobre lo que es un equipo rojo, un Red Team, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría, antes de empezar el webinar, comentaros que lo que vamos a plasmar aquí, o lo que os voy a intentar explicar, no es algo estático, es decir, lo que yo os voy a decir es lo que es y se acabó, sino que dependiendo de cada equipo, unas empresas, unas organizaciones lo hacen de una forma y otras lo hacen de otra, ¿de acuerdo? Entonces, simple y llanamente, desde el primer Red Team que formé yo parte, que fue en el 2015 o 2016, el primer, digamos, la primera contratación que tuvimos como Red Team ha cambiado completamente hacia el 2021, o sea, unos 6 o 7 años después ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto que los principios del Red Team fueron ataques muy dirigidos y específicamente se basaban mucho en un ataque tecnológico, etcétera, etcétera, pero como veréis, pues bueno, se han ido modificando mucho las acciones y evidentemente se seguirán modificando con el paso del tiempo. Esto, evidentemente, es porque también las empresas cada vez son más seguras, las empresas cada vez ponen más medios para que podamos, digamos, tener más seguridad para lo que sería la información sensible de los datos de cada empresa y, lógicamente, pues eso hace que se modifique lo que es la estructura o lo que sería la organización de un Red Team, ¿de acuerdo? Seguro que os suenan, he visto en los que asistís que hay algunos que bueno, pues sois, digamos, responsables de Red Team o que pertenecéis a algún Red Team. Vuelvo a repetir, vosotros seguramente utilizaréis una serie de técnicas que a lo mejor no tienen mucho que ver con las nuestras, simplemente quiero explicaros cómo lo hacemos nosotros. Os voy a presentar unos ejemplos reales, evidentemente, sin decir lo que eran los clientes. Y lo que sí vamos a hacer, si queréis, seguramente que aparte de Red Team habéis oído también otros términos como el Blue Team y lo que es el Purple Team. El Red Team, evidentemente, pues como veremos hoy, es digamos una forma digamos, de hacer una auditoría de seguridad ofensiva, ¿vale? Luego profundizaremos. El Blue Team sería lo que sería en la organización la parte defensiva, o sea, el equipo defensivo, ¿vale? Y el Purple Team, bueno, yo lo considero más que como un equipo, lo considero como una dinámica entre ambos equipos, entre el equipo rojo y el equipo azul, ¿vale? Es decir, la manera de conjuntar el ataque con la defensa para securizar muchísimo más la organización. ¿De acuerdo? Bueno, repito, lo que os voy a presentar es algo que nosotros hemos desarrollado con el paso de estos años, que no tiene que ver con lo que puedan tener otras organizaciones. Sí es cierto que hay organizaciones digamos, con un fondo o con una capacidad mucho mayor, pues que pueden utilizar herramientas automatizadas, que sean muy caras, que puedan ser mucho más intrusivas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a enfocaros esto para que veáis que desde una dinámica, evidentemente, lo que cuesta es el equipo, ¿de acuerdo? Lo que es las diferentes partes del equipo que engloba lo que es el Red Team, y se pueden utilizar herramientas automatizadas o no, dependiendo del tipo de ataque que se vaya a realizar, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, evidentemente vamos a ver lo que es la definición. Para nosotros va a coincidir muy mucho con la que algunos vais a tener. Para algunos otros, pues bueno, pues yo siempre os recomiendo que después de ver un webinar de cualquier tipo también investiguéis lo que es las definiciones o lo que vayamos a ver, que lo investiguéis también en la red, ¿vale? Porque lo interesante de todo esto es sacar denominadores comunes y quedaros siempre con digamos, con lo que vosotros os sintáis más a gusto y vosotros creáis, ¿vale? Aquí no hay una ciencia cierta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, después de la definición, vamos a ver niveles de seguridad tecnológica en una organización, cuál es la misión del Red Team, vamos a ver unos ejemplos reales dirigidos a 3 tipos de ataque distintos, vamos a ver también si realmente el Red Team es solo válido para auditar la tecnología de una empresa o la seguridad tecnológica de una empresa, o si se puede utilizar también, la empresa lo puede utilizar para conseguir una serie de medios, una serie de información adicional, ¿vale? Y luego, ¿qué formación debería tener un Red Team? Bueno, avanzamos. Para nosotros, lo que es un Red Team, digamos que es un equipo de gente, de profesionales, evidentemente, del mundo de la ciberseguridad o de seguridad de la información, ¿vale? Y también que tiene conocimientos en tema de seguridad física. Y veremos posteriormente el porqué. ¿De acuerdo?
Y además van a realizar una serie de ataques, simulando evidentemente que son unos ciberdelincuentes. Eso lo van a hacer sobre un objetivo, que suele ser una organización, una empresa, y el objetivo es mejorar su infraestructura tecnológica. Evidentemente, no se puede hacer lo que es la misión del Red Team, no se puede hacer, digamos, en 3 días. Un Red Team, aquí variaremos mucho, digamos, el tiempo, pero para nosotros mínimo un Red Team debe estar trabajando durante 6 meses. Sí es cierto que hay Red Team que trabajan de 3 meses mínimo, te hacen pues, ofertas de 3 meses a un año. Nosotros creemos que el mínimo son 6 meses. Pensad que la planificación de lo que sería un ataque de un Red Team, toda la recolección de información que tenemos que recoger del objetivo, puede ser un mes o un mes y medio. ¿De acuerdo? ¿Cuánta gente? La gente que podamos meter depende del objetivo, del alcance que tenga la organización. ¿Sí? Luego, lo que quiero decir es que no es una auditoría, no es un test de intrusión o un hacking ético simplemente que se tenga que realizar en una semana, en 3 días. No, esto tiene que ser una persistencia en el tiempo. Porque van a haber una serie de ataques muy determinados y un ciberdelincuente no te va a atacar durante 3 días y lo va a dejar. Un ciberdelincuente, si quiere su objetivo, a lo mejor está 7 meses, 6 meses, un año, 5 meses, atacando a alguien o a alguna infraestructura o atacando a alguna organización, simple y llanamente porque tiene el objetivo dirigido de conseguir algo. ¿De acuerdo? Entonces, un Red Team simula muy mucho lo que sería un ciberdelincuente en este caso. ¿Vale? Vale. El personal que compone el Red Team debe ser, evidentemente, cualificado en seguridad ofensiva, tecnológica, es decir, pues que sea un experto en hacking, que sea un experto en programación enfocada hacia intrusiones, que tenga conocimientos de infraestructuras para poder entrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también tiene que tener conocimientos de seguridad física, es decir, cuando alguien entra en una organización, cuando somos nosotros, por ejemplo, lo primero que hacemos es visualizar cámaras, visualizar personal, visualizar la persona que está en recepción si se va y deja libre su equipo, por ejemplo, por decir una cosa. Luego os explicaré algunos ejemplos más que son bastante interesantes. A mí sí me gustaría, aunque no suele pasar mucho en los webinars, parece que a veces se tiene un poco de vergüenza a hacer preguntas. A mí me gustaría, porque la presentación no va a ser muy larga, no puedo hacer una prueba de concepto como suelo hacerla, pero sí me gustaría que posteriormente dieseis alguna opinión o que preguntaseis algo sobre algún tipo de ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que lo hagamos posteriormente cuando termine un poquito didáctico, para que vosotros podáis poner vuestros puntos de vista, que seguramente son muchos más interesantes de lo que nosotros podemos poner aquí. ¿Vale? Bueno, tiene que ser un personal cualificado, como he dicho, en seguridad ofensiva tecnológica, es decir, un experto en ciberseguridad ofensiva o en hacking, sin miedo a decirlo, ¿de acuerdo? Que tenga conocimientos de seguridad física y que tenga un perfil muy elevado en lo que nosotros denominamos ingeniería social. Ingeniería social en Red Team no es más que conseguir algo a base de, bueno, pues de convencer a alguien, a base de engaño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es algo que ya imagino que muchos de vosotros conoceréis. Además, el ataque de ingeniería social es el que más está ocurriendo últimamente. Silenciar cuando entráis, si no molestamos a todos, ¿vale? Bueno, niveles de seguridad que debe tener una organización, una empresa, ¿de acuerdo? Para poder enfocar lo que sería un ataque de un Red Team. Primero tenemos la parte tecnológica, ¿vale? Que siempre que se dice ciberseguridad, vamos a atacar la parte tecnológica. Perfecto, de acuerdo. Pues esta es la infraestructura tecnológica de cualquier organización, de cualquier empresa. ¿Qué metemos aquí? Pues bueno, desde los equipos de usuarios, pasando por los servidores, pues todo lo que son máquinas IoT o dispositivos IoT, aquí está mal escrito, es escala, ¿de acuerdo? Procesos fabriles, sistemas de control industrial, todo lo que tenga una IP, todo lo que sea auditable, ¿de acuerdo? También puede ser que no tenga una IP, que sea por infrarrojo y puede ser a través de otro tipo de auditoría o de otro tipo de ataque. Todo lo que englobe la parte tecnológica, eso es lo que sería, lo que correspondería al ataque tecnológico. Aquí se hacen auditorías de seguridad informática sobre el punto básico de tecnología, es decir, se hacen test de intrusión, se hacen auditorías de red para ver los cifrados, se hacen auditorías de seguridad perimetral, se hacen reconfiguraciones de firewall, monitorizaciones, esto ya sabemos bastante, ¿vale? Pero esto sería la parte que se debería atacar a lo que es una organización y es lo que debería haber una parte del Red Team, es decir, el ataque a la infraestructura tecnológica. Otra cosa es que lo hagamos de una manera remota, que ahora veremos que no siempre, ¿de acuerdo? Luego tenemos que tener dentro de la organización una seguridad física, ¿vale? Es decir, seguridad físico a la parte tecnológica, ya no a los dispositivos Wi-Fi, sino también a los CPDs, a las fábricas
o que realmente yo pueda acceder a una sala y llevarme un portátil, o que pueda entrar en un despacho porque está cerrado y directamente pues pueda meter un USB en un ordenador que esté completamente desbloqueado, etcétera, etcétera. Esto sería el acceso parte físico. O también en lo que es el acceso parte física es simular que somos un repartidor de algo y dejar un regalo para alguien, un pedido para alguien, y ese pedido pues pueda ser un disco duro o totalmente infectado, o un móvil completamente infectado, o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, lo primero que se hace es un desarrollo de lo que se va a hacer en ese red team sobre el objetivo, basándonos en la recolección de información completa del objetivo o de la empresa o de lo que sea, ¿vale? Bueno. Luego hay una parte muy importante, que es la que nos va muy enfocada a lo que sería la especialidad en ingeniería social. Es decir, el humano. Cuando el sistema es segurísimo, que eso lo tenemos en muchos, yo lo he visto muchísimo, siempre llegamos nosotros y fastidiamos. Yo puedo contar historias, muchísimas, miles, de cuando hacemos ataques de ingeniería social, pero la última que hemos hecho y me sorprendió bastante, que la hemos repetido en continuas ocasiones, es saber que digamos que el proveedor, el ISP de una empresa, pues en este caso era Movistar, ¿de acuerdo? Llamar a recepción de la empresa y la persona que se pone, decirle simple y llanamente que llamo de Movistar y que vemos que su equipo ha caído, que no está operativo y tal. Y entonces la persona que está en recepción dice, no, 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 yo estoy trabajando perfectamente. Digo, perdé, reinícialo. Lo reinicia, dime, ¿te funciona? Sí, sí, perfectamente. Qué raro, aquí en Telefónica no sale que está caído. Vuélvelo a intentar, lo vuelve a reiniciar, etcétera, etcétera. Hasta que le decimos, bueno, déjame el usuario y contraseña que lo voy a probar yo aquí en remoto porque algún problema vais a tener seguro con los servidores. Y la persona te da su usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Esto, que es tan sencillo, yo creo que lo llevamos utilizando desde hace 7 8 años y siempre, o casi siempre, con un 90% de probabilidades, la persona te dice el usuario y contraseña. Siempre ha habido una recolección de información antes. También hemos hecho trabajos en el sentido de decir, si una empresa tiene Movistar como ISP, le hemos dicho, oye, te llamamos de Vodafone, tienes un problema, y también cae. Es decir, que ni siquiera los trabajadores saben con quién trabaja. Es decir, que el trabajador en muchos casos no tiene la información suficiente y eso lo utiliza un equipo rojo para poder conseguir un ataque y un éxito. ¿Vale? Bueno, ¿qué misión tiene? Pues esto está claro. La misión de un Red Team, evidentemente, es mejorar la seguridad de una infraestructura. ¿Cómo? Pues lo realizamos a través de una serie de ataques realizados en un tiempo, repito, para mí, podemos tener ahí discusiones, para mí, mínimo 6 meses, ¿vale? Porque si hacemos ataque de ingeniería social no podemos estar atacando todos los días. Tenemos que hacer, aparte de la primera planificación, y hacer un ataque pues el mes 2 o 2 ataques en ese mes. Si estamos continuamente atacando, ya nos van a pillar. O si hacemos intrusiones físicas todos los días, pues nos van a pillar también. O si estamos atacando continuamente, pues los sistemas de seguridad van a saltar. Es decir, tiene que ser una correlación de ataques en el tiempo interesantes e inteligentes. Porque se puede atacar los sábados y domingos. Si es una fábrica, verificar si están abiertos los sábados y los domingos. Sábados y domingos puede estar abiertas las oficinas y no haber nadie trabajando. Con lo cual podemos tener acceso a un equipo, poder meter lo que sea, etcétera. Vale. ¿Qué se va a realizar de forma, qué se va a hacer en esto, en estas partes, en este tipo de ataques? Como hemos dicho, se va a hacer un ataque tecnológico, ¿de acuerdo? Se hará en remoto, se va a auditar todo el software y el hardware, evidentemente, se pueden buscar fallos de cualquier tipo para poder tener un agujero finalmente. Oye, también lo podemos hacer internamente. Si tenemos narices de colarnos y meternos en una sala, coger una boca Ethernet, conectarnos y atacar desde dentro sin que nadie sepa quiénes somos o por qué vamos así, vamos arreglados con traje, podemos ser un auditor, si es una empresa grande. En muchas empresas entras y puedes meterte en muchas salas y no hay nada. Hay muchas veces que te preguntan, oye, la tenía yo reservada. Ay, perdona, pues me cambio. ¿Cuál tienes libre? Aquella. Y coges y te cambias y sigues con el ataque interno. Y aquí estás mezclando dos ataques. Estás mezclando el ataque tecnológico con el ataque físico, ¿vale? Pero bueno, el ataque tecnológico se va a ir directamente a todo software y hardware para buscar ese tipo de agujeros, ¿vale? Repito, no se realiza en un tiempo estimado. Es decir, no podemos hacerlo en 3 días. El tiempo estimado es el mínimo de un Red Team. Repito, mínimo, para mí, 6 meses. También incluimos ataques externos, es decir, a las IPs externas, a páginas web, aplicaciones si las tienen, etc. ¿Vale? Muchas veces las páginas web nos dicen, oye, pero es que, vale, me atacas la página web, pero no tiene nada que ver, no tiene una base de datos adherida a nosotros, lo tiene un hosting externo, me lo lleva una empresa que no somos nosotros, muy bien. Pero si tú tienes ahí la imagen del director general o lo de los propietarios o la imagen de una gran empresa y yo consigo entrar o tirarla o poner un ciruelo en la cabeza de alguien o cualquier cosa, pues evidentemente estás cargándote reputacionalmente esa empresa, ¿vale?
Entonces, ahí estás consiguiendo un tipo de ataque, ya sea una denegación de servicio, ya sea una modificación de lo que sería la estructura interna poner, pues lo que acabo de decir, poner imágenes que no debes, etcétera, etcétera. Pues todo este tipo de ataques, ahí luego meterlos en el informe y decir que es otro tipo de ataque, un ataque reputacional, a través del ataque tecnológico. Ojo, que esto se puede hacer cargar una empresa. O conseguir, si tiene base de datos en la web, o conseguir la base de datos y decirle, oye, tengo una base de datos, eso ya es más peligroso. Puedes exponerla, puedes filtrarla, puedes venderla, puedes hacer de todo. ¿Vale? Luego tenemos el ataque físico. El ataque físico no me refiero a que llegues con un palo y le empieces a pegar a nadie, sino el ataque físico siempre va unido a la parte tecnológica, es decir, todo va a centrarse en torno a la auditoría o al test de intrusión o al hacking ético, como queramos llamar. Sí es cierto que yo no denomino igual un pentest que un test de intrusión que un hacking ético, para mí no es lo mismo, pero bueno, para que todos nos entendamos, ¿vale? Yo quiero, cuando hago los webinars, explicarle una forma con un texto muy plano. Luego, si queréis que vayamos a temas técnicos, yo os pasaré, si queréis, mi correo electrónico y podemos hablar lo que queréis, ¿vale? El ataque físico, pues aquí se realizan a partes muy específicas en una organización. Primero, podemos ir a puntos de acceso, a APs, pues a Wi-Fi, porque te puedes conectar, puedes quitarla, puedes cargarte la Wi-Fi, o puedes cambiar la contraseña, o si le das la vueltecita, a lo mejor al punto de acceso tienes la contraseña. En fin, se pueden hacer muchas cosas, dependiendo del tamaño también de la empresa. Luego, verificar toda la seguridad de los dispositivos IoT. Hace tiempo, bueno, muchos de vosotros lo sabréis, el usuario y contraseña por defecto, bueno, todavía se utilizan, en cámaras y en muchas más cosas, se utiliza el usuario y contraseña por defecto de estos dispositivos y se tienen auténticas intrusiones. Si son cámaras de seguridad, te las puedes cargar y hacer una intrusión física y nadie te dice nada porque a lo mejor no hay ningún tipo de seguridad, ¿vale? También se auditan los temas de control industrial, temas fabriles. Imaginaros que tú puedes cargarte una máquina, o sea, una máquina que está haciendo empanadillas, pues a través de un servidor remoto. Muy bien, pero también si yo consigo un acceso físico a esa máquina, hay un botoncito rojo en todas las máquinas que pone stop. Yo, evidentemente, cuando hacemos el red team, no lo vamos a parar, igual que no vas a hacer una denegación de servicio, a no ser que el cliente nos dé permiso absoluto para todo, que nunca nos lo da. Pero yo sí voy a hacer fotos diciendo que el pulsador rojo para parar la fabricación está a una altura media, no está cerrado. Es decir, esa es otra parte tecnológica que no tiene nada que ver con dispositivos, digamos, de ordenadores o IPs, pero que también tenemos ese acceso. Eso nosotros lo metemos también en el red team. Es un poco más amplio, ¿vale? Entiendo que otras empresas no lo hagan. Nosotros en ese caso sí, ¿vale? También comprobar si yo puedo entrar en un CPD, si está abierto, si no está cerrado con llaves, si hay cámaras. En fin, se mira una gran cantidad de opciones de entrada física. Hay una parte muy importante, es que los ataques que se suelen hacer físicos se hacen, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde. Ahora es un problema, porque en teletrabajo, pues rápidamente si entras, a lo mejor hay 3 personas trabajando, es decir, ¿tú quién eres? O no hay nadie. Y puedes entrar perfectamente porque a lo mejor hay 3 personas en el piso de arriba y han entrado por abajo y los ordenadores están encendidos. Eso no es un problema. Es el problema de la empresa, evidentemente. Pero es una cosa que hay ahora mismo. Hay otra parte que os decía, que era que podemos llegar a cualquier usuario, a cualquier equipo, y nosotros podemos. Siempre lo marcamos en las pautas o en lo que es las reglas del juego cuando firmas el contrato. Pero nosotros siempre firmamos que podamos sustraer un dispositivo, por ejemplo, un ordenador portátil, o por ejemplo, que podamos llevarnos un dispositivo móvil, o que nos llevamos un punto de acceso de una wifi, ¿de acuerdo? Claro, dices, pero ¿y eso para qué te sirve? No te sirve para nada. Te sirve para demostrar que has entrado hasta dentro y que me he llevado algo. Si me llevo un dispositivo móvil o me llevo un ordenador, yo puedo intentar sacar información de ese equipo. Todo eso va en las reglas del juego antes de firmar el red team, ¿vale? Antes de firmar todo lo que es el tema autor. Luego la parte de ingeniería social, que evidentemente esta y esta van unidas a esta, ¿vale? La parte de ingeniería social, pues ahí es lo que os he comentado, tratar por todos los medios, a través de engaño, pues acceder pues, a objetivos. Pues phishing, también está mal escrito, falta un H, a través de phishing, el phishing lo podemos hacer de 50 maneras distintas, o bien podemos mandar correos electrónicos o correos electrónicos a correos privados o a través de redes sociales, o podemos recolectar información de los trabajadores, hacernos amigos suyos. Claro, si tú tienes un tiempo muy determinado para hacer una suplantación de identidad, pues en un mes a lo mejor no te da tiempo a hacerte amigo de un directivo que está en Twitter continuamente mostrando fotos de sus motos, por ejemplo. Yo me hago amigo de este hombre mostrándole otras fotos y dándole a seguir o intentando hablar con él, pues a través de los meses, ¿de acuerdo? Y una vez que consigues esto, pues puedes conseguir mandarle una foto, en esa foto pues a lo mejor puede haber algún bichito, etcétera, ¿vale?
Por eso ponemos aquí el tema de las redes sociales. Luego el tema de dispositivos abandonados, que es lo que os comentaba. Sí, hay muchas veces que alguien entra o yo estoy haciendo una auditoría interna y hay muchas veces que la gente se va y deja el ordenador completamente desbloqueado, ¿vale? Yo puedo estar simulando que estoy haciendo una auditoría interna dentro del Red Team, como veremos posteriormente en un ejemplo, y si veo que alguien se levanta a comer y deja el equipo desbloqueado, lo que voy a hacer es sentarme en su ordenador, ver la contraseña, usuario y contraseña, o crearme un usuario y poder conectarme desde el exterior, etcétera, ¿vale? ¿Qué más temas de ingeniería social? Llamadas de teléfono. Los SMS, si conseguimos los números de teléfono. Se puede hacer de todo. Simular que eres un repartidor de Amazon y que dejas un móvil para el director general por todas las compras que han hecho el año pasado, regalándose el último iPhone. Sí, inviertes a lo mejor 2.000 euros en la compra del iPhone y lo primero que va a hacer el director general es descargarse su correo de empresa, agradecerle a Amazon de todo, pero te aseguro que no lo va a devolver. Y se va a descargar toda la información posible, todos los contactos, y nosotros ya tenemos un punto de entrada ahí, ¿de acuerdo? Bueno, más. Ejemplos reales. Ahora, aquí sí que os quiero comentar, evidentemente, no puedo decir las empresas, pero estos son ejemplos reales de los últimos 3 años, ¿vale? Son empresas que contactaron con nosotros para realizar el tema de Red Team y alguna era un organismo, ¿vale? En este caso, esta primera no era una empresa, esta es una empresa privada, ¿de acuerdo? Es una empresa, pues una empresa tecnológica, digamos, se dedica a vender y a hacer renting de equipos informáticos para empresas, ¿vale? Una empresa que tiene 300 trabajadores, perdonad, esta era del sector de la alimentación. Esta empresa se dedica a fabricar. Fabrica es un interproveedor de una cadena bastante potente, ¿vale? Una cadena de supermercados muy potente. A través de externo, a través de una IP externa que tenían metido en lo que es el servidor web, lo tenían metido también con más servicios y a través del servidor web había una parte que se accedía a la intranet y, bueno, el servidor era vulnerable porque no estaba actualizado, se entró con un exploit gratuito de una aplicación, de un framework que se llama Metasploit y se metió en ese servidor, os puedo decir, esto fue hace 2 años, el servidor era un 2003, para que os hagáis una idea, hace 2 años, ¿eh? Y ese servidor lo que se pivotó sobre una red interna donde estaban los trabajadores con una vulnerabilidad muy, muy básica ahora, que es a través de Windows 7, que los ordenadores eran Windows 7 no actualizados hace 2 años, y se entró con un exploit que es el Eternal Blue, también gratuito, a través de esa aplicación que es Metasploit, ¿vale? Es decir, aquí lo que se hizo es un ataque completamente desde el exterior, ¿vale? Esta empresa factura unos 70 millones de euros aproximadamente, 70-80 millones de euros. Se entra por el servidor, se pivota a red interna a través de una intranet y esa red interna, la intranet estaba conectada a los equipos. Bueno, esto es algo para mí, fue demencial, porque además hace 2 años que lo tuviesen de esta manera fue tremendo. Fue tremendo. Una empresa que habíamos contactado con ellos anteriormente para ofrecerles servicios de ciberseguridad, auditorías, etcétera, etcétera, y siempre nosotros detectábamos que veían, esto lo digo siempre, que veían la ciberseguridad como un gasto, no como una inversión. Después de la auditoría, después de este renting que hicimos, le sorprendió. De hecho, cuando le dijimos, hemos entrado remotamente, ¿queréis que sigamos? Nos dijeron, no sigáis. Ellos, evidentemente, fuimos muy sinceros en ese caso, no deberíamos haberlo sido por tema monetario, pero bueno, lo quisimos ser y dijeron que no porque podría pasar cualquier cosa, ¿no? Y sí es cierto que ha mejorado bastante, pero hace 2 años eran un pleno desastre. Aquí fue por acceso físico, ¿vale? Esto es una empresa de 80 trabajadores, una empresa relativamente pequeñita, pero es del sector naval, es un pequeño, ¿cómo se llama esto? Armador, es un pequeño, armador, no, astillero, un pequeño astillero que hay en Galicia y aquí lo que fue es que una persona nuestra entró dentro de la nave, habíamos ido anteriormente pues para ofrecer nuestros servicios, etcétera, etcétera, nos habían enseñado dónde estaba el CPD, nos habían enseñado muchas cosas, nos habíamos quedado con toda la información y posteriormente una persona llegó en el momento de la comida, como siempre, ellos se reunían en un pequeño comedor y llegamos hasta un equipo de uno de ellos, metimos un pendrive, ese pendrive tenía un troyano, sabíamos que antivirus utilizaban, porque utilizamos ingeniería social también para saber los antivirus, nos hicimos pasar por una empresa de antivirus y ellos nos dijeron el que usaban, etcétera, etcétera. Hicimos un malware saltándonos ese antivirus. Además lo hicimos con un programa que crea troyanos muy, muy antiguo que se llama CyberGate, que te lo crea en 32 bits y esto te funciona en 32 o 64.
Y luego tuvimos un acceso directo, ¿vale? En remoto. Y posteriormente también se hizo un acceso a donde estaba el CPD, que no estaba cerrado y que además detrás de la puerta ponía el usuario y la contraseña actualizada. Las actualizaban cada semana, pero como tenían tenía subcontratado los servicios de informática, lo que hacían era que la empresa externa pues ponía el usuario y la contraseña que actualizaba semanalmente para que la persona técnica que fuese a visitarles pues supiese cuál es su usuario y contraseña. ¿Vale? Esto del usuario y contraseña, el famoso post-it en el ordenador, me lo he encontrado hasta en una delegación de Hacienda en Madrid hace poquito. Para que nos hagamos una idea, que parece que no, pero estos son historias que todavía existen. Esto es así. Luego el ataque de ingeniería social. Esto es una empresa ya más grandecilla, aunque tiene 200 trabajadores, pero es el sector de las telecomunicaciones. Y aquí lo que llegamos nosotros es que nos contrataron el Red Team y, evidentemente, quien nos contrata el Red Team, que era el departamento de informática, justamente, tenían un presupuesto bastante interesante y tenían la problemática de que a ese departamento de informática nadie les hacía caso a la hora de securizar y cuando querían cambiar contraseña no le dejaban porque era un coñazo, etcétera, etcétera. Aquí hay que partir una lanza por los departamentos de informática que parece que son nuestros enemigos porque vamos a sacar sus fallos y no es así. Lo que vamos es a ayudarles a mucho, ¿vale? A que no tengan los problemas que tienen en otras empresas que nos ven como enemigos. Aquí ellos nos contratan porque se quejaba de que la gente no les hacía caso, empezando por dirección, ¿vale? Entonces lo que se les hace, una vez que nos contratan ese Red Team, es que se les regala, se habla con dirección y se les regala un curso de concienciación a todos, desde el director general hasta los trabajadores. Claro, tú le dices, oye, no, que nos vamos a dar una serie de charlas a lo largo de una semana para concienciar, etcétera, etcétera, os vamos a dejar un dossier, etc, etc. Esto era parte del Red Team. Es decir, nosotros nos metemos allí como concienciadores de que los hackers son muy malos, los ciberdelincuentes son muy malos, y entonces lo que hicimos es un curso de concienciación, pero posteriormente lo que hicimos fue un phishing a todos los correos de la empresa desde el correo del gerente, del director general. Es decir, falsificamos su correo y 126 de ellos caen en el phishing, ¿vale? Que además era una clonación de la página, de una página de un login de entrada, ¿de acuerdo? Y lo que se les decía era, oye, hemos hecho una actualización del login de entrada, por favor, entrar con vuestro usuario y contraseña y darle a OK. Cuando se metían en el usuario y contraseña, entraban perfectamente a la intranet, los redirigíamos y no pasaba nada, ¿vale? Bueno, posteriormente también se les dejan unos discos externos, se les dejan algunos USBs, etcétera, etcétera. En total son 22 dispositivos y se consiguen 76 usuarios y contraseñas. En el phishing se consiguieron 126, pero aquí se consiguieron 76. Es decir, de esos 22 dispositivos se los fueron pasando de unos a otros. ¿Por qué? Porque poníamos, el archivo era nóminas gerencia. Todo el mundo quería saber lo que ganaban los gerentes. Y de 22 dispositivos se consiguieron 76 usuarios y contraseñas. ¿Vale? Esto fue un ataque de ingeniería social dentro del Red Team. Repito, aquí lo que hicimos fue regalar un curso de concienciación y posteriormente el ataque. ¿Vale? Pero aquí se podían hacer muchos ataques, pero bueno, digamos que lo que se hace en este caso es ese tipo de ataque. En estos tres ejemplos nos contrataban el Red Team completo, pero bueno, en unos casos tuvo mucho éxito una parte, en otros otra y en otros otra. ¿Vale? En un organismo público, en un concurso que ganamos, esto no lo he puesto, en un concurso que ganamos, era un concurso interesante durante un año y es un organismo público bastante potente. Perdón, no lo ganamos nosotros, lo ganó una empresa, pero nosotros hicimos con ellos subcontratados, ¿vale? Lo que hicimos fue de todo, o sea, entramos de manera tecnológica, entramos físicamente dentro a ordenadores a la hora de la comida. En la parte de los post-it veíamos, hicimos fotos en más de 17 equipos con usuarios y contraseñas. O sea, de verdad fue un auténtico caos lo que fue en un organismo público. ¿Vale? Con esto quiero decir que no todo lo que está pasando, hace muy poquito han atacado al Ministerio, me parece que ha sido el Ministerio de Trabajo y lo Social, con un ransomware también, como el del SEP, me parece, y han entrado también, etcétera, etcétera. Quiero decir, tenemos una grave problemática con securización ya no en empresas, sino en organizaciones, en organismos públicos sobre todo, ¿vale? Sabéis que todos, pues que estos tienen que pasar el Esquema Nacional de Seguridad y realmente muy poquitos lo pasan. Y algunos lo pasan pues poniendo lo mínimo para pasar el Esquema Nacional de Seguridad, pero no realmente para saber los fallos o los agujeros que realmente puedan tener, ¿vale? Bueno,
¿Es solo para la parte tecnológica del Red Team? Aparte de entrar físicamente y ingeniería social, podemos utilizar Red Team, se pueden subcontratar servicios de Red Team o hacking ético muy enfocado al Red Team para muchos más puntos. Por ejemplo, para la protección de datos, o sea, ya trabajando desde el interior. Por ejemplo, el marketing y la parte del hacking ético para ver la reputación de una empresa en Internet. Aquí podemos utilizar bastantes herramientas a nivel ya no solo automatizadas para saber pues todo lo que es la reputation de una empresa o de una organización, sino que podemos utilizar ingeniería social para hablar con gente, etcétera, etcétera, y saber cuál es la reputación de esa empresa. O, por ejemplo, en un departamento de compras, podemos atacar ver la reputación del proveedor para ver si realmente el proveedor es lo que dice. Nos pueden vender la moto y realmente luego ser una estafa, ¿de acuerdo? Se puede realizar ataques sobre dichos proveedores o también en el departamento comercial podemos trabajar solo en los dispositivos que usan los comerciales, que deben de seguir una serie de pautas de seguridad y que casi nunca las cumplen. También es cierto que si el comercial va de viaje, pues el ordenador de la empresa lo utiliza para meterse en Netflix, para ver YouTube, para hablar por redes sociales, para hacer lo que sea. O sea, tiene que tener una serie de mínimas pautas de seguridad. Ver la reputación de los clientes. Si yo le voy a vender a uno y me va a pagar a 60 días, que realmente luego me vaya a pagar. Se puede sacar mucha información, ¿de acuerdo? O en la parte de recursos humanos, ¿a quién voy a contratar? Esa persona que voy a contratar, no solo ver si tiene experiencia o no, pero yo quiero saber algo más. Antiguamente yo me recuerdo, yo ya soy un poco mayor, tengo 49 tacos, pero yo me acuerdo cuando tenía 20, pues me pedían el este de penales para trabajar en una pizzería, el certificado de penales. Y no tenía mala pinta, os lo juro. Quiero decir que todo esto ya pues no se pide, a no ser que vayas a algún tipo de trabajo muy específico, pues esto se puede sacar contratando este tipo de servicios, ¿vale? O sea que no solo para auditar temas tecnológicos, también partes o partes de empresa que pueden ser interesantes, y no solo con el hacking ético, ahí se puede utilizar muchas más cosas, ¿vale? Bueno, para terminar, ¿qué es lo que nosotros creemos que debe tener la formación del personal de un Red Team? A grandes rasgos, ¿vale? Bueno, conocimiento de comunicaciones. Y ya no solo hablo comunicaciones tecnológicas, también todo tipo de comunicación, ¿vale? O sea, que sea una persona experta en comunicar y aparte de tener conocimientos tecnológicos en comunicaciones. Evidentemente en SEO, en sistemas operativos, eso es imprescindible, así como aplicaciones móviles en todos los sistemas operativos, Linux, Windows, no solo me refiero a estos dos, Mac, Android, iOS, todo, ¿de acuerdo? Luego, conocimientos en lo que son en aplicaciones web, ¿de acuerdo? Luego en protocolos, servicios de Internet, esto es evidente, firewalls, antivirus, tecnología, anti-spam. Yo no digo que sean un experto en todo, pero que tengan conocimientos generales y luego la especialización en algo. Yo aquí pongo en amarillo la parte de hacking ético porque nosotros somos muy especialistas en lo que es ofensiva, ¿de acuerdo? Pero luego la parte de conocimientos de seguridad física, conocimientos de ingeniería social. Yo la parte de ingeniería social, yo lo meto dentro del hacking ético, al igual que otras cosas, pero bueno, quiero separarlo un poco para que entendáis que aquí lo defino un poquito como si el hacking ético fuese algo bastante tecnológico, ¿vale? Pero para nosotros en el Red Team, una persona tiene que tener una cultura general de todo esto y luego ser un especialista en. ¿Vale? Nosotros tenemos un equipo, hemos llegado a tener un equipo de 17 personas donde algunos dividíamos la parte de expertise, o sea, no todos tenían que ser expertos en hacking, podían ser algunos que tuviesen más conocimientos en parte de seguridad física e ingeniería social, otros conocimientos en parte de Blue Team. Utilizamos a gente de Blue Team dentro del ataque del Red Team, porque nos ayudan bastante en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Pero tienen que tener un conocimiento generalizado, por lo menos, de todo esto. Una cosa que se me olvida. Yo hablo de un Red Team a nivel España y Latinoamérica, pero también si el Red Team se hace a países de fuera, que sea una persona bilingüe en el país donde estemos atacando, porque físicamente cuando vayamos allí tiene que desenvolverse perfectamente, es decir, un mini espía en toda regla, ¿vale? Bueno, agentes de inteligencia que se llaman ahora, que ya no les gusta que se llamen espías, ¿de acuerdo? Pero que tiene que tener una serie de conocimientos mínimos para poder pertenecer al Red Team. Sí es cierto que todos los Red Team pues tenemos la parte de, digamos, de equipo junior y equipo senior, ¿vale? Luego el jefe de proyecto, etcétera, etcétera. Yo si queréis os defino cómo estamos nosotros. Nosotros en cada Red Team hay un jefe de proyecto con dos senior y debajo de esos dos senior los que necesiten junior, ¿vale? He visto en alguna empresa, y a mí no me pareció una tontería, que a veces contrataban actores. Es curioso, ¿eh? Le decían lo que tenían que hacer y para el ataque físico lo hacían. Entonces, a lo mejor una persona que es muy experta en Red Team, por ejemplo, por eso hablaba de las comunicaciones, en hacking ético, pues a lo mejor para hablar delante de alguien en una recepción, pues le da vergüenza, agacha la cabeza o mira para otro lado y crea un poquito digamos, de incertidumbre, ¿no? Pues se han llegado a contratar actores.
Esto a mí, cuando me lo dijeron, luego lo pensé y dije, joder, pues no está mal. Pensad que un Red Team no es una auditoría de 10.000 euros, ¿eh? O sea, es algo que es caro, realmente. Ahora, que es potente, muy potente, porque el informe que te van a dar finalmente va a englobar muchísimos datos para que tu empresa esté segura en todos los aspectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, agradeceros a todos la asistencia.